Desde luego la palabra que define el momento de Cuba actual es asedio o es asfixia. Es un país al que no se le deja funcionar en su economía y eso tiene unas consecuencias letales sobre la vida y la muerte de muchas personas en el país. Quien no quiera ver esto realmente está ciego o está fanatizado por el odio, ha sido condicionado su cerebro por parte bueno, del poder, del gran poder, el que precisamente mata en Cuba es el que luego mata las neuronas a muchos idiotas que en las redes sociales, habiendo nacido en Cuba y muchos de ellos residiendo fuera, están justificando esto. No, hay que presionar más al régimen. Pero ¿cómo eres tan idiota? ¿Cómo eres tan sinvergüenza? ¿Cómo eres tan deficiente para justificar que tus antiguos vecinos, incluso tus familiares, estén sufriendo por una política de cerco económico que está documentada? Está documentada las amenazas, está documentada la imposición de sanciones, de aranceles, la imposibilidad de Cuba de obtener créditos, de hacer transferencias, de comprar petróleo. Está absolutamente probado y tú eres tan sinvergüenza y tan idiota que estás justificando eso. Yo, que no soy cubano, te digo que tú tampoco eres cubano. Bueno, pues leemos algunos mensajes en redes sociales. René González. Devastarnos en todo lo posible, material y moralmente, para reducir los costos de una aventura militar. Ese es el plan. Devastarnos económica y moralmente, espiritualmente, que la gente ya no tenga defensa ideológica, defensa de ningún tipo, ni de patriotismo, que diga, la devastación económica es tal, de tal calibre en mi vida, que lo que quiero es que vengan los marines y acabamos esta situación. Por supuesto, la situación iba a ser todavía peor, pero no importa. Y Edison nos dice: te sientes como Cuba, asediada por el matón del mundo por decir verdades. Y él se refiere a otro mensaje publicado en la red X, referente a las declaraciones de Francesca Albanese, esta relatora independiente de Naciones Unidas, que ha sido sancionada no solamente por Israel por sus críticas punzantes, pero absolutamente reales, al exterminio del pueblo palestino por parte de las fuerzas israelíes, sino que ha sido sancionada por Estados Unidos, que es donde reside ella, su familia, etc. Dice: ni mi tarjeta de crédito funciona para hacer mis pagos, ni puedo hacer transferencias, mi seguro de salud fue cancelado, no puedo hacer reservas en hoteles, me siento como Pablo Escobar, todo esto porque dije: Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Bueno, pues es lo mismo, es la personificación de lo que hacen a todo un pueblo, al pueblo cubano, ni transferencias, ni negocios, ni compras, ni ventas. Ahora ya no dejan ni entrar petróleo al país, le dejan sin luz, pero luego viene, la culpa es del gobierno cubano. Luego viene Narco Rubio con 100 millones de dólares y que no, que le estamos dando 100 millones de dólares ayudando al pueblo cubano y no... Hay que ser... Bueno, dice 100 millones, porque de los 3 millones que dijo hace meses que iba a dar con el huracán Melissa, han debido repartirse como casi los 3, perfecto. Pero después anunciaron 6 millones, que todavía no se han visto, y los 100 millones, que han dicho que en los 100 millones no puede haber ni alimentos ni medicamentos, no sé por qué, estos... si los entregan algún día, será dentro de 5 años a lo mejor, ¿no? Sí, pero ahí está la maldad. O sea, lo que es la maldad, la mentira, la manipulación de cara a la galería para que personas desinformadas dicen, mira, qué solidario Estados Unidos. O sea, el matón
El matón, para vestirse de humanitario. Mira, Estados Unidos, qué buenos son los... ¿La mafia actuó siempre así? Sí, así mismo. Siempre ha beneficiado a una pequeña comunidad, a su familia, a alguien pobre. Y el que, bueno, el que choca con sus intereses, pues lo despiden. Lo despiden. Entonces, esa forma de actuación mafiosa es la que está ahora ejerciéndose por parte de los Estados Unidos, no solo ya contra Cuba. Hay que ver la amenaza que existe también para otros pueblos de América Latina y el Caribe, pero además para pueblos del mundo. Un ejemplo muy reciente, muy claro, es el ataque a Irán. Un ataque que no tiene justificación de ningún tipo. Tú le preguntas ahora a cualquiera que siga las noticias, ¿por qué atacaron a Irán? Y la mayor parte de la gente te dirá, no lo sé. No lo sabe. Es que no hay justicia. No, alguno te dirá, no, por el programa nuclear, pero si no ha habido... si no tienen... No, pero si está demostrado, o mejor dicho, jamás han podido demostrar que tenga un programa nuclear sí, pero los encargados de esto, que tienen, bueno... hacen seguimiento a todos estos programas, estos proyectos que puedan haber o no. Irán ha dicho por activa y por pasiva que el fin es el normal. O sea, no tiene un para fin. Producción de energía. Exacto, para producir energía. No tiene ninguna finalidad militar. No le importa. Ellos quieren... Eso ya hace años que se ha demostrado que no está enriqueciendo uranio, que no está produciendo un arma nuclear, pero es como el tiempo va pasando y hay gente que se le olvida, entonces ellos se basan en eso, o sea, pivotean sobre esa realidad. Es decir, ya pasaron unos años, Irán se ha demostrado que no tiene ningún programa nuclear, pero como pasan unos años, el imperialismo de Estados Unidos, monitoreando con esa persistencia, pues ahora dice que hasta que, lo ha hecho Donald Trump ahora, y otros funcionarios, que hasta que no se elimine ese programa nuclear, que es con fines pacíficos, así un desarrollo nuclear con fines pacíficos por Estados Unidos, le interesa también recursos en Irán, en este país, y sobre todo desde el punto de vista geopolítico, la importancia de Irán en la región y las relaciones de Irán también con Cuba, con Venezuela, en el área nuestra, ¿no? América Latina y el Caribe. Pues bueno, ese programa ellos lo cogen a su manera, y aunque haya dicho un organismo internacional que no hay un desarrollo en Irán para producir un arma nuclear, pues ellos dicen que sí y lo agreden. Porque lo que les interesa es, han asesinado a seres humanos ahí, incluso a la máxima figura política y religiosa del país. Es decir, un crimen tras otro. Hay que decir que esta administración de Estados Unidos ha bombardeado a 7 países ya, a 7 países. Entonces las amenazas hay que tomarlas en serio. Y tiene que haber eso, alguien que diga, óyeme, hasta aquí llegaste. Ya. Seguiremos informando e informándonos sobre esta iniciativa, esta petición ante la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que inicie un proceso que pueda culminar en llevarles a estos criminales de la Casa Blanca ante un tribunal penal internacional. Bueno, pues aquí nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Cuba